Hola, Génesis, ¿cómo vas? Hola, Ronald, hola, Stephanie, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? También, sí, señor. Qué bueno, me alegra. Hola, Diela, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, ¿Cómo muchas va gracias. todo? Bien, Qué bien. bueno, qué bien, chévere, me alegra. Bueno, les comento que ya están publicadas las notas en las plataformas, como para que las puedan consultar y pues en caso que haya algún reclamo, cualquier cosa, pues porfa me escriben y ahí estamos atendiendo la situación. ¿Listo? Bueno, Bien. ok, gracias. Eh, digamos que la temática que vamos a desarrollar hoy la he denominado aspectos a tener en cuenta en la planeación tributaria. Es un componente que quiero abordar antes de meternos en temas prácticos, porque digamos que lo considero importante desde el punto de vista en que, digamos que para poder definir un buen proceso de planeación tributaria, pues es imperativo el estudio de todo lo de ese entorno político, de ese entorno social y ese entorno económico en el cual se mueve la organización, ¿sí? Y miren que no está por demás. La región nuestra, donde vivimos, todo lo que es Latinoamérica, eh, uno tiene que comenzar a evaluar en dónde va a montar una empresa, ¿sí? Si de pronto decimos, no, pues vámonos para Guayaquil en Ecuador, ¿sí? Que es que allá como es dolarizado, eh, allá digamos que nuestro modelo de negocio puede impactar, puede tener unas buenas perspectivas de crecimiento, pero ¿y la seguridad? ¿Sí? Pero todo lo que está ocurriendo allá en Ecuador, ¿será que sí es una buena idea? Resulta, pues sí, muy atractivo lo del tema de la dolarización, pero es que precisamente esa dolarización es la que se vuelve atractiva para los narcos montar allá sus negocios. Y por eso el problema de seguridad, el problema social que están viviendo hoy en día,
el problema de inseguridad. Entonces, todo eso hay que evaluarlo y ponerlo en una balanza para antes de tomar una decisión, ¿sí? Ya después de que se ha tomado la decisión, pues digamos que es más difícil, ya como que se trata de, mm, ya es como aguantar, ¿sí? Ya no es, bueno, me puedo echar para atrás, ¿no? Porque si usted ya hizo toda una inversión en infraestructura, en recursos, en materias primas, y tratar de decir, ay, no, me devuelvo, más bien cojo yo y me devuelvo, ya es muy difícil, ¿sí? Ya entonces mirar a ver cómo hace usted para sacar adelante el tema y más bien mirar si a un mediano plazo se puede salir o no. Pero todo eso hay que evaluarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted hace esa evaluación de lo político, de lo económico, de lo social, eso le va a permitir prever posibles cambios que puedan llegar a generar algunos efectos negativos por desconocimiento de las leyes. Por ejemplo, acá en Colombia, ustedes se han dado cuenta, eh, Colombia tiene una situación y es que existe mucha inseguridad jurídica. ¿Qué es la inseguridad jurídica? El cambio de las reglas, ¿sí? Entonces, cada que se hace una reforma tributaria, viene un cambio de reglas, ¿sí? Y aquí se hacen reformas tributarias cada 18 meses, eso es un deporte, ¿sí? El deporte nacional de los franceses es protestar, el deporte nacional de los colombianos es hacer reformas tributarias. Entonces, digamos que frente a eso, ese cambio de reglas, ese cambio de que lo que yo hoy, como digamos que yo soy un inversionista extranjero, tengo unos buenos recursos que quiero invertir en Colombia, pero sucede que yo hoy vengo con una perspectiva de que, bueno, tengo una tarifa de renta del 35%, uy, es de las más altas a nivel mundial, mundial, ¿sí? Pero es la tarifa que hay. Entonces, tengo la tarifa del 35%, tengo un IVA del 19%, tengo que un gravamen a los movimientos financieros de tanto. Y entonces comienzo yo como ciudadano extranjero a mirar cuáles son esos componentes tributarios y digo, ok, listo, me le mido. Hice todas las cuentas y con todo y eso el negocio es tranquilo y lo puedo desarrollar allá. Vengo, hago la inversión y en diciembre, ¡pum!, me cambian las reglas de juego para enero. Me dicen, no, es que ya el impuesto de renta para las personas jurídicas no va a ser del 35, sino que lo subimos al 40. El IVA ahora, ¿perdona? Ok, el IVA ya no es del 19, sino es del 21 y comienzan a cambiar todas las reglas de juego. Esas reglas de juego, esa inseguridad jurídica tiene otros impactos. ¿En qué? En la inflación, ¿sí? Tiene impactos en la tasa de cambio, ¿sí? Entonces, todo eso genera una serie de problemas y digamos que los países acá en la región, cuando hablo de la región me refiero a toda Latinoamérica y el Caribe, todos como que cometemos los mismos pecados, cometemos los mismos errores y pareciera que no los viéramos, sino que por el contrario, ay, ellos hicieron esto, hagámoslo nosotros también. No, sí, pero ¿por qué no evaluó cómo lo hicieron ellos? ¿Le salió bien o le salió mal? Y ahí sí, una vez sepa que le salió bien, invítelos. Si le salió mal, quédese quieto. ¿Para qué va a probar eso? ¿Sí? Pero no, aquí nos vamos así y cometemos los mismos errores y toda la región lo hacemos, ¿ok? Entonces, ese tema de la inseguridad jurídica es muy delicado. Ese tema de la inseguridad jurídica es lo que se puede... Ay, perdón, esta va a ser la constante en la noche de hoy. Todavía tengo rezagos del COVID. Entonces, como les decía, básicamente se me fue se me fue el hilo. Bueno, mi chica, perdón. Sí, el tema de la inseguridad jurídica puede ser el detonante de si invierto o no invierto en el país, porque yo lo que menos quiero es que me cambien las reglas de juego, porque con base en esas reglas de juego yo hago una planeación tributaria, con base en esas reglas de juego yo tomo la decisión de si invierto o no invierto en el país. ¿Okay? Entonces es bien difícil eso. Y digamos que se ha determinado que en Colombia se cuenta con diversas alternativas legales
alternativas, digamos, que permiten obtener una serie de beneficios tributarios, dependiendo obviamente pues, de la actividad de inversión, de esa actividad o de ese modelo de negocio que va a desarrollar ese inversionista. Y resulta bien importante para la planeación tributaria conocer eso. ¿Por qué? Porque debido a eso, eso le va a permitir a ese inversionista conocer de antemano cuáles van a ser las consecuencias fiscales de las decisiones individuales que va a tomar a nivel de inversión en el país. Y digamos que de esa forma, cuando ya tiene todas las cartas sobre la mesa, sobre eso ya es mucho más fácil tomar una decisión y decir, ah, bueno, me someto a esto, ¿sí? Pero que yo ya sepa que eso va a pasar, pero si de pronto, como hay tanta inestabilidad, entonces, y cada que Petro dice algo, bueno, madre, se forma un problema. Entonces, con ese nivel de volatilidad, con ese nivel de desinformación también, porque también eso hace ¿cómo se dice? La competencia, no, sino, bueno, el partido que está en contra del gobierno, la oposición. Como la oposición también desinforma, entonces estamos todos ahí a la deriva esperando a ver, y un día estamos con la oposición, al otro día estamos con el gobierno, porque no nos informamos bien. ¿Okay? Eh, eso no hace un inversionista no está ahí a la topa tolondra, ay, a ver qué dice la oposición, ay, a ver qué dice el gobierno, no, él necesita toda la información y con base en eso dice, ok, me la juego, voy a invertir tanto. ¿Por qué deciden a veces invertir en Colombia? Porque, bueno, digo a nivel de títulos del gobierno, porque el gobierno, digamos que recibe tan baja, tan poca inversión, que lo que tiene que hacer es para ser atractivo, subir las tasas. Dice, no, yo le pago tanto por los bonos del gobierno que yo emito, y si usted viene y me invierte tanto, yo le pago al 11, al 12, al 13% efectivo anual. Y pues eso, en principio, es una inversión segura para el inversionista, porque él sabe que va a tener la platica ahí quieta, hay 5 años, ¿sí? Pero le va a estar rentando una buena tasa de interés, ¿sí? Porque el gobierno dice, ah, no, a usted le pago más. Si usted me invierte tanto, yo a usted le pago más. Se da el lujo el gobierno de hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que eso es endeudamiento. Y se está endeudando el gobierno en pesos, que es bueno, pero igual es una deuda que está adquiriendo a largo plazo, ¿ok? Pero es una manera de endeudarse. Ahora, yo me puedo endeudar en dólares o en pesos, preferiblemente en pesos, ¿sí? Entonces, si tengo esa opción, lo hago. Entonces, digamos que eh, cuando una empresa realiza una adecuada planeación tributaria, eh, digamos que la aplicación de una muy buena planeación tributaria representa hoy en día una herramienta importante, una herramienta esencial dentro de todas las organizaciones. Todas las organizaciones deberían estar en capacidad de realizar planeación tributaria. No todas lo hacen. Sobre todo las pymes no son muy amigas de este tema. ¿Por qué? Porque para realizar un proceso de planeación tributaria se necesita un buen contador, pero también algo de parte legal que asesore. Entonces, digamos que esos son sobrecostos para ellos y a una MIPYME, pues eso le duele, ¿ok? Entonces, digamos que la aplicación de esa adecuada planeación tributaria, pues representa hoy en día esa herramienta importante, esa herramienta adecuada para el desarrollo de las actividades de las organizaciones. Y pues básicamente acá en esta presentación del día de hoy lo que pretendo es mirar cuál es la importancia real de la planeación estratégica, pero vista como una estrategia de control, como una herramienta legítima de quién, de nosotros los contribuyentes, ¿en qué? En la gestión de las empresas. ¿Ok? Eh, Antes de arrancar con el tema de lleno, pues vale la pena. Voy a aprender esto. Entonces, vale la pena hacer como un análisis rápido. Eh, Estos han sido los objetivos ay, aquí me quedo mal, de las reformas, los objetivos de las reformas tributarias entre el año 1985 y 2020. Yo sé que esta gráfica ya la han visto, porque en los anteriores videos la he tocado, pero es que es una gráfica que
dice muchas cosas en una sola imagen. ¿Por qué? Porque primero estamos viendo como 35 años de historia, del 2020 al 85. Estamos viendo todas las reformas tributarias que ha habido a lo largo de esos 35 años de existencia del país y los han clasificado en 4 periodos, que son, el primer periodo se denomina reforma del Estado y apertura, el segundo un periodo de ajuste y crisis, el tercero el periodo de auge primario y el cuarto periodo de ajuste e incertidumbre. Eh, y básicamente aquí lo que se está haciendo, perdón, les pido mil disculpas por esto, pero todavía tengo rezagos. Entonces, básicamente lo que estamos mirando acá es qué fue lo que motivó al gobierno para crear una reforma tributaria. Y básicamente se han logrado determinar 6 pilares sobre los cuales, por lo general, se mueve el gobierno para realizar una reforma tributaria. ¿Cuáles son esos 6 aspectos? La seguridad. Ahí se me perdió el mouse. Aquí está. La seguridad, la sustitución de impuestos a la actividad externa, la simplificación del sistema, la equidad y la neutralidad, la competitividad y la generación de empleo, que esto es buenísimo, y el incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Entonces, mire que hay todas las reformas tributarias del año 86 hasta el 2019. Entonces, básicamente acá tenemos que la reforma tributaria del año 86 tuvo en cuenta aspectos de sustitución de impuestos a la actividad externa, le preocupaba simplificar el sistema tributario y revisar temas de equidad y neutralidad. Pero mire que nada más fue durante, por ejemplo, en seguridad solamente se evaluó para el año 2002, que fue cuando llegó Álvaro Uribe y dijo, ok, bueno, ustedes quieren que acabe con la guerrilla, necesito plata, y para eso vamos a subir impuestos y vamos a recibir plata por aquí, por allá, para dotar al ejército y que vaya y me traiga carro tancados de sangre, como decía el general Montoya, que me trajera carro tancados de sangre para poder darles permisos, darles ascensos, etcétera, etcétera. Y entonces esa reforma tributaria puntualmente tuvo o fue movida por temas de seguridad y por tema de incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Estos 2 aspectos se motivaron en esa reforma tributaria. Digamos que en aspectos de sustitución de impuestos a la actividad externa únicamente fueron motivados en la reforma del 86, del 90 y del 92. De ahí en adelante nunca más se volvió a tocar el tema, lo mismo que en seguridad, nunca más fue un pilar que hiciera crear una reforma tributaria. ¿Okay? En aspectos como la simplificación del sistema, miren que solamente ha habido unos momentos puntuales. Y hay que decir que el sistema tributario colombiano es paquidérmico. ¿Y qué es paquidérmico? Cuando algo es muy grande, pero es lento, no se mueve, como que es pesado, sí, eso es paquidérmico y así es el sistema tributario colombiano. Está cargado de leyes y la ley de la ley y hay una estadística que dice que en Colombia se hacen 11 leyes al día. ¿Se imagínense esa bestialidad? ¿Qué país hace eso? Colombia. Y las hace mal, que es lo peor. Entonces, ese tipo de situaciones vuelven lento un sistema, ¿sí? Hay tanta ley, tanta norma que usted en lugar de eso convertirse en algo que blinde el sistema, lo que hace es que lo hace inseguro porque de pronto usted leyó mal una norma y cometió fue un error y entonces después viene la sanción que es peor y en fin, se le vuelve un lío grandísimo. Entonces, ha habido 6 momentos en 6 reformas tributarias en donde la simplificación del sistema ha sido uno de los detonantes. En la del 86, en la del 2000, en la del 2006 y en las últimas reformas, la del 2016, la del 2018 y la del 2019. Y no se ha conseguido nada. ¿Ok? El régimen simple de pronto ha ayudado en algo, pero eso ha sido, digamos que los momentos en los cuales se ha visto que la simplificación del sistema es una prioridad y lleva a una reforma tributaria.
pero no se ha arreglado completamente el tema. Temas de equidad y neutralidad únicamente se ha evaluado en 5 reformas tributarias, la del año 86, la del año 95, la del año 2012, la del 2016 y la del 2019. ¿Listo? Mientras que temas de competitividad y generación de empleo, que me parece buenísimo. ¿Por qué buenísimo? Porque cuando se evidencia que hay un problema en la sociedad, en todo un país, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Para eso, ¿qué hace? Comienza a crear políticas públicas. Una política pública detecta un problema y comienza a crear una serie de situaciones que ataquen ese problema, que busque eliminarlo, por lo menos controlarlo, para que no se siga expandiendo. Entonces, detecta que el problema de la empleabilidad, sobre todo a nivel de mujeres y de jóvenes recién egresados, es tan alta que dice, no, aquí toca hacer algo. O sea, no podemos seguir cometiendo el mismo error año tras año. Entonces, el gobierno nacional crea esa política pública y la articula o busca unos alicientes o unos beneficios desde el aspecto tributario. ¿Por qué? Porque es que los que generan empleo son las empresas, ¿sí? Y las empresas, usted la forma en que las incentiva a que le ayuden en el desarrollo de una política pública es bajándole los impuestos. Entonces le dice, ok, si usted me genera empleos a personas que nunca han trabajado, yo le reconozco, le disminuyo tanto impuesto. Y si usted me contrata mujeres de tal a tal rango de edad, le disminuyo también tanto. Y así le va generando esos incentivos de manera tal que las empresas comienzan a hacer ese tipo de contrataciones. ¿Okay? Entonces, eso es bueno, esa es una de las mejores motivaciones, pero se debe a que está articulado o está encapsulado en una política pública que para que se pueda cumplir o para que salga con un buen resultado esa política pública, necesita de muchas aristas que entre todas se articulen y entre todas giren, hagan girar la rueda para el mismo lado. ¿Ok? Tan ha sido así que miren que desde el año 2005, en el año 2006, en el año 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, ese ha sido uno de los pilares para una reforma tributaria. Tanto así que la del 2005, esa fue la principal característica. Buscaban generar más empleo en el año 2005. ¿Ok? Lo mismo en el año 2010, acompañado de este tema de incremento del recaudo. Pero importante fue que en una única reforma tributaria, la del 2005, esa fue la principal motivación para realizar esa reforma tributaria, la competitividad y generación de empleo. ¿Okay? Entonces, mire que una reforma tributaria tiene que ser bien analizada por el gobierno. No es solamente, ay, sí, voy a subir la tarifa del IVA y voy a subir el ICA y voy a crear unos beneficios tributarios por ahí para los empresarios más grandes, mis amigos. No, eso tiene que ser, todo debe tener un sentido, todo debe estar planeado. Si usted comienza como gobernante a actuar para beneficiar a sus amigotes, para empezar a hacer triquiñuelas y marrullerías, eso le va a pasar factura como gobernante en un corto plazo, porque la gente no es boba y la gente también se da cuenta de eso. Y lo último ha sido el incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Pues básicamente, mire que antes, digamos que en el año 86 y en el año 90, pues no hay evidencia de que ese haya sido uno de los motivantes, ni hacia atrás, ¿sí? Porque, ¿qué les hace pensar que en esa época no había necesidad de crear una reforma tributaria pensando en aumentar el recaudo? ¿Por qué será que no? ¿Qué pueden pensar ustedes? No hay preguntas malas y no los voy a rajar por eso. Ya, profe, disculpe, pero está interesante la cosa. Pero
la pregunta específica es acá, ¿verdad? Donde hubo, a ver. Sí, voy a borrar estas líneas que hice. Ya. Entonces, Ajá. ¿por qué creen que Ok. en estos años 86 y 90 y hacia atrás no hubo una reforma tributaria que estuviera motivada solamente para incrementar el recaudo y para obtener ese equilibrio fiscal? ¿Qué les hace pensar que en esos años hacia atrás, antes del 92, que fue la primera reforma tributaria pensada en incrementar el recaudo, por qué antes no se hacía eso? Profe, será porque pienso yo que como que no les interesaba como estar tan al tanto sobre si la gente pagaba o no los impuestos. Creo que hace pocos años es que ya están como encima de los contribuyentes si pagan o no y ofreciéndole como los descuentos como para que todos se pongan al día. Ok, sí, puede ser esa, pero digamos que no es la principal razón, ¿sí? Pero es válida, te la valgo, Adiela. Pues básicamente eso no pasaba antes del año 91 porque teníamos una constitución política que hacía que el Banco de la República fuera un subordinado del presidente de turno. Entonces, ¿qué pasaba? Al presidente no le dolía nada tener que decir, ay, me creció el gasto fiscal, llamaba al Banco de la República ahí, chino, hágame un favor, imprima ahí tantos miles de millones de pesos y métalos a la economía que estoy descuadrado. Y salía el Banco de la República como, oye, prima dinero, métalo a la economía y la inflación dispara. Entonces, en esa época, pues no, ¿qué necesidad? Eso no nos dolía, ese no era el problema, ¿sí? Porque yo tenía el banco, tenía ahí la máquina de imprimir billetes, simplemente era levantar el teléfono ahí, hágale, imprima, y colgaba, y ya se le había acomodado ese déficit fiscal, ya posiblemente era un superávit. Entonces, eso no era una motivación. ¿Por qué? Porque el Banco de la República era dependiente, o sea, era un subalterno del gobierno de turno. ¿Qué pasa con la Constitución del 91? Le dice al Banco de la República, Chiqui, tú no sigues haciéndole caso al gobierno de turno, tú eres independiente, tú te dedicas a todo el tema de la política fiscal y cambiaria, nada más, de ahí no, y todo el tema inflacionario. Entonces, no apaga esa máquina de imprimir billetes y ya no vamos a seguir haciendo eso. Y de ahí en adelante arranca, miren que hay todas las reformas tributarias, la del 92, la del 95, la del 98, la del 2002, 2003, 2006, 2009, 2010, 2014 y 2016, todas su mayor motivación fue el incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Porque nunca hemos podido, y si se acuerdan en las charlas de Masterclass, hemos indicado que ahí siempre la brecha entre el gasto y los ingresos tributarios es muy amplia, ¿sí? No hemos podido volver a reducir ese tema. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 lo que hizo fue eso, darle muchas obligaciones al Estado y para que el Estado pueda cumplir con esas obligaciones que son constitucionales, le ha tocado endeudarse y la brecha va creciendo. Entonces, ese ha sido uno de los principales problemas. Por eso era que antes no nos dolía eso no era un tema que uno decía, no, ¿qué me voy a poner a hacer una reforma tributaria para recaudar plata y tengo la máquina? Tampoco, ¿sí o no? Entonces, se cierra esa máquina, le quitan la llave y de ahí en adelante esa se vuelve una motivación. Mire que esa ha tenido 3, 5, 8, 10 motivaciones de esas reformas tributarias. La de empleo tuvo 2, 4, 6, 8. O sea, la que más ha tenido ha sido este tema del incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Es la principal motivación. Cuéntame, Nelson. Claro, ayúdame con algo, porque en internet yo estoy buscando más o menos información sobre eso, ¿no? Para ver lo de la reforma tributaria y para hacer el trabajo de las proyecciones
que cómo veía yo el futuro, cómo veíamos nosotros el futuro en las reformas tributarias, cuáles serían las próximas, ¿no? Pero entonces, por lo menos en esta época también una de las cosas que digamos que se tergiversó o se opinaban en ese momento era que los problemas más álgidos que tenía Colombia en ese momento era precisamente el narcotráfico, ¿sí? Se inyectaba demasiado dinero a la economía, pero producto del narcotráfico en los años 80, ¿no? Más o menos. También está lo del Banco Central, es verdad. Pero eso, en cierta forma, pues, a pesar de ser algo muy negativo, ¿ok? Pero como se estaba lavando dinero en ese momento, vamos a decirlo de esa manera, pues se inyectaban a la parte social bastante y eso, en cierta forma, aminoraba estos problemas que tuviésemos de déficit, ¿no? Porque los déficits básicamente se empezaron a generar, fue no por el gasto corriente, no por el gasto de capital, sino por el gasto corriente, ¿sí? Porque ya la nómina se empezó a hacer más cara, porque las inversiones en la parte social eran más costosas, ya no había otro apalancamiento que cubriera parte de eso. Más o menos eso es lo que dicen algunos tratadistas, lo que yo alcancé a leer por allí. Ahora, ya tomando y ya que me dio la palabra, pues, hay una parte que sí me llama la atención, ¿no? O sea, por lo menos, si hablamos del caso venezolano, tenemos 9.900 millones de dólares en reservas internacionales, muy poco, y hay que tratar de buscar dinero como sea, ¿sí? Pero Colombia tiene 60.000 millones de dólares en reservas internacionales hoy día, ¿sí? Hoy día, más o menos eso fue lo que yo leí. Las exportaciones están por encima de las importaciones y los desajustes que existan en esa balanza de pago, pues son básicamente cubiertos en gran proporción por las transferencias unilaterales, por el dinero que viene de afuera que no tiene una contrapartida, es decir, de las personas que envían de Ujú. dinero del exterior a sus familiares y demás. Entonces, ahí yo diría, pero ¿cuál reforma? Sin embargo, yo escuché, vi el que me pareció muy interesante lo del ministro de Economía colombiano, que él hablaba precisamente de las comparaciones con Chile, con Brasil y demás, ¿no? Donde decía que por lo menos en los demás países había una proporción de un 20 a un 80, y el 20 era, por ejemplo, la parte comercial, la parte jurídica, las personas jurídicas, y el 80 eran las personas naturales. Que ese era un modelo, digamos, bastante sólido, fuerte, porque las empresas se pudiesen ir, pueden desvagarse, lo que sea, pero las personas siguen cancelando. Entonces, esos eran los aportes que decían, mientras que en Colombia es el contrario, ¿sí? El 20% es personas naturales y el 80% es personas jurídicas. Y digo, bueno, eso es lo que ellos, dije, bueno, ¿será que eso, o sea, hacia allá es donde está apuntando en las nuevas reservas? O sea, que haya mayor inclusión. Sin embargo, hay algunos economistas hoy día en Colombia que dicen por ejemplo, eso se debe hacer, ¿sí? Que haya mayor inclusión, pero hay que disminuir las tasas. Y eso también sería bueno, pues no importa, que paguemos un impuesto, ya no hablemos del 35. Vamos a suponer que las personas naturales empiecen a pagar el 8, el 7, el 6% de impuestos, pero que paguen todo. ¿Me explico? Entonces, que quizás eso le pudiese cubrir gran proporción de lo que es ese déficit y a lo largo, pues, se vuelve a controlar el sistema. Algo así. No sé qué piensa usted sobre eso, profe. No, muy buenos los aportes, Nelson. Frente al tema de lo que mencionabas del narcotráfico, es cierto, digamos que había mucho flujo de dinero, eh, aunque digamos que lo que circulaba en el mercado nacional, pues digamos que era más bien muy poco frente a todo lo que ganaban esos grandes carteles, porque la plata ellos recibían en dólares y de una vez se llevaban los dólares y los bancos eran los que le lavaban ese dinero a los narcotraficantes. El caso del Banco del Comercio en Panamá, que eso fue un escándalo grandísimo. En Miami los bancos se peleaban porque Pablo Escobar fuera y les consignara a ellos, ¿sí? Es decir, si bien es cierto, había mucha plata que entraba a, al mercado nacional, era muchísima más la que nunca pasaba por el mercado. ¿Por qué? Porque de una vez se la llevaban y la consignaban en estos bancos y estos bancos, digamos que le protegían esos dineros a este tipo de narcotraficantes. Y muchos de esos también pues iban a parar a paraísos fiscales, porque pues los narcotraficantes de bobos no tienen nada, ellos se blindaban. Entonces, digamos que en el primer aspecto sí creo que
ahí en esa parte, pues no es que fuera mucho digamos que nuestra economía es tan mala que ese poquito de dinero que mantenían que ingresaban los narcos para hacer algo, para invertir en equipos de fútbol, para hacer obras sociales, como tú dices, porque los narcos pues hacen ese tipo de cosas para ganarse a la gente. Eso hacía Pablo Escobar, construir casas, y por eso era que lo protegían tanto en Medellín. Y digamos que eso hace que de una u otra manera esos recursos pues se vean en la economía, pero como que dicen, bueno, ¿y esa plata de dónde viene? Entonces eso empieza a elevar la inflación. ¿Ok? Entonces, como que son unas por otras. Frente al tema de la cifra que das, muy correcta, de que en Colombia el recaudo es a la inversa. Ya te muestro otra gráfica. Esta gráfica nos indica cómo ha sido el recaudo desde 1991 hasta el 2019, pero básicamente esta barra azul oscura muestra lo que ha sido el recaudo del impuesto de renta. Y tú estás muy acertado en el tema en donde dice que por renta de personas jurídicas se recauda el 80% y de personas naturales apenas el 20%. Este tema ya empezó a cambiar, gracias a Dios. Con la nueva reforma tributaria, cada vez somos más las personas naturales que hemos empezado a aportar. Tanto es así que, digamos que en esta otra gráfica se logra evidenciar. Mira, por ejemplo, esto es el año 2019. Apenas por renta estamos recaudando el 6.3% del PIB nacional. 6.3 que equivale a 71.1 billones de pesos. Digamos que ya a partir, bueno, el 2020 por la pandemia se bajó un poco el recaudo a nivel general. En el 2019 se habían recaudado 157, bueno, se habían recaudado, sí, esto es recaudo de impuestos, se habían recaudado 157 billones. En el 2020 por temas de pandemia apenas se logró recaudar 146, pero ya después empieza a crecer. Entonces mira que aquí se recauda 71 billones por renta en el 2021, 77 billones, luego da un gran salto al 2022 en donde se recaudan 103 billones, ¿sí? Este ha sido uno de los mayores crecimientos. Mira, ha sido así. Entonces, el mayor crecimiento lo ha tenido acá, pero en el 2023, mira que tuvo un recaudo de 103 y pasó a recaudar 147 billones. Mucho de esto ha sido por dos factores. Primero, que le quitaron muchos beneficios tributarios a las grandes empresas. Segundo, que más personas naturales hemos empezado no solo a declarar, sino a pagar. Que eso está bien, así es como se debe comportar. Es decir, ese debe ser el comportamiento normal en un país. Y eso es lo que recomienda la OCDE. Entonces, si uno compara este 2019, ¿sí?, con el 2023, mira que el recaudo se duplicó de 71 billones a 147 billones. ¿Sí? Es básicamente por hacer énfasis a este año, en donde básicamente decíamos que el 80% del recaudo era de personas jurídicas y el 20% de personas naturales, que era lo que tú decías, que no es muy correcto, pero digamos que ya esa tendencia ha venido cambiando y debe cambiar. ¿Por qué? Porque es que cuando uno como país depende tanto, un 80%, de cómo le va a las empresas, si les va bien o les va mal, porque es que cuando les va bien, buenísimo, porque todas me pagan, ¿sí? Haz de cuenta lo que pasa con Silicon Valley. Silicon Valley, que tiene todas las startups, las mejores startups del mundo están allá, y esas empresas venden, esto como Shakira, facturan y reciben mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que así como reciben, ellos le tienen que pagar, bueno, en Estados Unidos, como es federal, cada estado tiene sus impuestos, cada estado lucha por recaudar sus propios impuestos, no dependen del estado, sino que cada estado no dependen del gobierno nacional, sino que dependen de lo que ellos recauden en su estado. Entonces, eso pasa, digamos que hay estados muy prósperos, como California,
por tener a Silicon Valley, por tener a San Francisco, por tener a Los Ángeles, San Diego. Entonces, digamos que esas son ciudades muy prósperas que mueven mucho la economía del país y hace que paguen muchos impuestos. Eso sería bueno. Si acá en Colombia todas las empresas tuvieran una buena rentabilidad, uf, buenísimo, que sigan pagando más las empresas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una recesión o una pandemia, como lo hubo en el 2020, en donde las empresas bajaron sus ingresos y a menor ingreso, pues menor tributación, pues ahí ya nos duele, ¿sí? Entonces, no es tan chévere depender de las empresas, mientras que si se depende más de las personas naturales, que es más difícil que las personas pierdan el empleo, que es más fácil que el gobierno cree una política pública para que incentive la contratación del empleo o de nuevos personas que van a entrar a ser empleados, es mucho más fácil por parte del gobierno hacer eso que tratar de subirle los impuestos a las empresas, porque ahí ya hay intereses creados, las empresas apoyan los partidos políticos, apoyan las candidaturas de cada uno de estos senadores y políticos, en fin. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, esto es bastante bueno, pero mira lo siguiente, y aquí me voy a salir de esta gráfica, porque hay otra que es muy interesante, que es esta. Esta es la gráfica que más me gusta de todas, porque es la radiografía de todo lo mal que estamos haciendo en el país. ¿Por qué? Porque compara a, a Colombia con el promedio de América Latina y el promedio de la OCDE. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Este azul del 7, 10 y 23 es el impuesto sobre la renta de personas físicas, es decir, personas naturales. Entonces, en Colombia apenas recaudamos el 7%, digamos que aquí lo hace en términos porcentuales sobre el PIB. Entonces aquí lo que tenemos es, recauda Colombia el 7% a nivel de personas naturales, renta por personas naturales, cuando el promedio en América Latina es del 10, o sea, recauda más el promedio de América Latina y en la OCDE el promedio es del 23%, ¿sí? Entonces aquí estamos cojos, estamos quedados en tema de renta de personas naturales, pero en renta de personas jurídicas nosotros le cargamos el 25% a es decir, el 25% de nuestros ingresos provienen del impuesto de renta a las personas jurídicas, mientras que el promedio de América Latina es del 16 y en el de la OCDE es apenas el 10, ¿sí? Entonces, si los países que pertenecen a la OCDE se supone son los que tienen las economías más fuertes, que entonces no sé por qué está Colombia, por qué está México y por qué está Chile, y va a entrar Perú. ¿Por qué estamos ahí? ¿Sí? Yo creo que es más un club que cuesta mucho ¿cómo se dice? No la franquicia, sino la afiliación. Yo creo que es más por eso. Pero básicamente a esto es a lo que debemos llegar nosotros como país, a tener este tipo de indicadores, que se pague más por personas naturales frente a las personas jurídicas, ¿ok? Las personas jurídicas deben generar empleo. Miren que hay un caso muy diciente, el de TSMC, que es la empresa de chips de Taiwán, que es una empresa, mi chica, insignia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es todo un caso de éxito, pero un caso de éxito como país. Bueno, eh, Taiwán no es que sea una república o que goce de cierta independencia, además tiene sus días contados por lo de China y eso se va a armar un problema. En Taiwán, ¿qué hicieron? Dijeron, y perdón que haga ese paréntesis, pero esto lo cierro rápido. Taiwán es un país pobre, pues, es una isla, ¿sí? En una isla es mucho más difícil. Si es difícil en la parte continental, en la isla se duplican los problemas. Entonces, la isla no tenía nada sino vivir de la agricultura, ¿sí? Y cuando un país se dedica a crear materias primas, se va a quedar pobre toda la vida, ¿sí? Mire quién obtiene el mayor volumen de ingresos por ventas de café. ¿Quién creen ustedes que es el país que más ingresos obtiene por ventas de café?
¿Quién se les ocurre que sea? Colombia. No. El que más ingresos recibe por ventas de café es Suiza. ¿Por qué? Porque en Suiza está la empresa Nestlé, que es la que toma la materia prima del café, la lleva y a través de un proceso de industrialización crea todo tipo de cafés, café liofilizado, café, eh, no sé, ya no sé ni cómo los llaman, crean de todo tipo de productos y los exportan a nivel mundial. Es Suiza el que se enriquece. Colombia nunca ha sabido hacer eso. Brasil, cuando se dedicó a ser exportador de café, nunca salió de la pobreza. El otro país creo que es Vietnam, que vende también mucho café, pero en mucha más mala calidad. Entonces, digamos que esos países que se dedican al tema de las materias primas, por lo general se quedan en la pobreza. Los países que salen adelante son los que se industrializan. ¿Ok? Mire ahorita China hoy es comprando materias primas a todo el mundo porque lo que necesita es poner a producir y crecer para seguir desarrollando su economía y así pasa en todos los países industrializados. Con Taiwán pasa eso. Taiwán vio que era la agricultura y decía, no, hermano, con la agricultura no vamos a salir nunca de pobres, nos toca mirar a ver qué hacemos. Y comienza el presidente o el primer ministro, no sé cómo se llaman allá, ese primer ministro comenzó a decir, hermano, la agricultura no nos va a sacar de pobres. Tenemos que crear algo que nos haga diferentes de todo lo que hay en el mundo, nosotros ser los líderes y eso es lo que nos va a sostener, ¿sí? Y comenzaron esta gente, ¿qué empezó a hacer? Dijo, ok, empezó a llamar empresas de tecnología para que instauraran sus fábricas en Taiwán y les cobraran una tasa impositiva muy baja. Entonces llegó Philips, llegó, bueno, llegaron más empresas, yo me acuerdo en ese momento de Philips, la de los bombillos, la holandesa, no, la de Países Bajos, porque ahora es Países Bajos. Entonces llega Philips y ¿qué pasó? Philips llegó y dijo, ok, listo, yo me le mido y voy a invertir y comienzan estos manes a meterle billete a esa fábrica allá en Taiwán, pero la condición era, ok, yo le bajo a usted, usted me paga una tasa de impuesto de renta baja, pero usted me contrata a la gente de acá. Entonces, claro, listo, y además mano de obra barata, venga, y los comienza a contratar. Pero hubo personas que empezaron a aprender cómo era que ellos hacían las cosas, cómo era que desarrollaban nuevos productos, la famosa innovación. Y comenzaron a aprender y aprender y aprender. Y luego comenzó también Taiwán, Taiwán empezó a hacer un análisis profundo de ellos como país. Dijeron, hermano, vivimos de la agricultura, eso no nos funciona. Nuestra población es baja en nivel de educación, tenemos que cambiar eso. Aparte, tenemos que mejorar en un segundo idioma y cuarto, tenemos que mandar a nuestro mejor personal a capacitarse fuera para que luego venga y aquí replique lo que aprendió. 4 aspectos, 4 pilares. Entonces, comenzó a traer empresas y estas empresas a contratar personal propio de Taiwán y empezaron a aprender. ¿Ok? Luego empezaron a decir, listo, tenemos que mejorar la parte educativa, comenzaron a meterle a tema de colegios y universidades y luego la gente que iba saliendo ya del profesional mande y haga convenios con diferentes países y mandaba a su gente a que se capacitara allá y que trabajara en ese tipo de empresas de tecnología. No le importaba que fueran empresas de, ay, empresas de temas médico-quirúrgicos, y eso no, les importaba era temas de innovación, temas de tecnología, temas que les produjeran recursos rápidamente. Y así comienza Taiwán a crear su camino. Comienza, esas personas que se fueron a estudiar al exterior, todo era pago por el gobierno de Taiwán. Pero la condición era, pero papito, usted vaya, aprende, practica y se me devuelve y comienza a traer toda esa gente ya con todo ese conocimiento y les digo, bueno, ¿ustedes qué aprendieron? No, ya sabemos hacer chips, sabemos hacer no sé qué, crear computadores, discos duros, todo eso lo sabemos hacer. Listo, cree su empresa y yo le doy el aporte, porque usted no tiene plata, ¿sí o no? No,
Entonces tome plata, monte su empresa, no me pague ningún tipo de impuesto y eche a andar la rueda. Y comienza esa gente a producir y ahí es cuando se crea, ellos lo llaman a eso parques tecnológicos. Entonces se crea la empresa, no le cobran, si le cobran un impuesto es como del 2, 3% el de renta, imagínense. Y entonces esta gente comienza a generar empleo, a vender como si no hubiera mañana y claro, se vuelven los duros en eso. Al sol que tan así se vuelven los duros que hoy en día es la única empresa, TSMC, es Taiwan Semiconductor Company, TSMC, esa empresa es la que produce los chips más pequeños y más poderosos del mundo. Con eso le digo absolutamente todo. ¿Y para qué se necesita chips? No solamente para bombas, se necesita para los tanques, para los aviones, se necesita para los computadores, para los carros, para los celulares, para todo se necesita chips. Entonces dígame si ese no es el mejor mercado que hay hoy en día. Y ellos lo hicieron de esa forma. Pero fue gracias a la visión de ese primer ministro en su momento, que dijo, para allá, esa es la ruta, ese es el camino. Entonces, mire lo importante que es tener esa visión y lo que implica llevarnos y abrirnos otros horizontes y no seguir ahí metidos como estamos hoy en día en Latinoamérica, siguiendo, ay, sí, tengo que seguir sacando cobre y ahora nos vamos a meter con litio y vamos a seguir explotando y explotando. No, hay es que industrializar. Ese es el cambio de mentalidad que necesitamos acá y capacitarnos y seguir y crear empresa y eso va a generar empleo y va a generar recursos y nos vamos a volver ricos. De resto, no vamos a hacer nada con materias primas. Y usted me va a decir, ay, pero el petróleo es una materia prima y todo el que tiene petróleo es rico. Pues mira Venezuela. Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo del mundo. Y miren la situación en la que está. Sí, no me quiero meter en política, pero yo creo que estas elecciones de Maduro le van a dar duro, precisamente por todo eso. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Sí me hice entender con esta gráfica? Sí, claro, profe. Ahí se ve la tendencia a que Colombia llegue a la línea inferior, un 23% Exactamente. y un Sí, 10%. Esa es la idea. Esa es la perfecto. idea, pero claro, los economistas lo que opinan es que para llegar a eso, pues los niveles de pobreza en Colombia también siguen siendo altos. Entonces, la única manera, una de las formas sería bajar la tasa impositiva, pero tratar de buscar más inclusión. ¿Ok? Pues buscar más inclusión, ellos decían, por ejemplo, bajar las exenciones, lo que usted decía, por ejemplo, pero también bajar un poco las tasas, ¿sí? Entonces, de repente tributar, digamos, no recuerdo la cifra, cuánto se tributa en Colombia, empieza uno a pagar, ok, de repente 35. sea empezar desde cero. No, Ok. no, esa es la tasa, Ah, pero personas. el monto de salarial, Ah, ok, en personas a nivel de naturales. persona, a partir de cuánto, sí, ¿de cuánto sería el monto? Uno Ay, debería creo que tener un salario de cuánto para pagar impuestos. sí, creo que estaba en el orden de los. Ay, no, no me acuerdo, me corchaste con esa pregunta, Nelson, hermano. ¿Cómo haces eso a estas alturas? No, 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 no no, sí, recuerdo sí pasa. no recuerdo el monto. ¿Ya ahorita lo buscamos? Sí, por ejemplo, aquí en Venezuela son 1.000 unidades tributarias. De ahí para adelante usted paga eso, ¿sí? Tiene que pagar impuestos. Bueno, por ejemplo, bajar eso, el piso ese, para que haya mayor inclusión, pero disminuir las tasas, ¿sí? Esa pudiese ser una. Habrá un nivel de exigencia más hacia los servicios públicos, cosa que pasa en los otros países, eh, pero quizás no se reclama mucho porque no se aporta sobre impuestos, ¿me explico? Pero ya cuando haya mayor inclusión, pues eso sería mejor. O sea, hay un nivel de exigencia en ese sentido, ¿no? Cambian los paradigmas, pues, es lo que decía el economista en ese momento. ¿Ok? No, inclusive Eso era lo el IVA, No, el sí. IVA que nos, el IVA que nos duele tanto, porque como les digo, el IVA solo tiene tres tarifas, 0, 5 y 19. ¿Sí? Entonces, lo que dicen los economistas, hombre, aquí tiene esta brecha es muy grande. Entre 5 y 19 crees unas tarifas intermedias de manera tal que pueda empezar a grabar ya lo que es la canasta familiar, porque mucho de lo que se
deja de recaudar en IVA es por tema de canasta Sí, familiar. hay, hay otras tarifas que se tienen que analizar. Tenemos a Panamá cerca, 6% para nacionalizar los productos allí. Colombia lo tiene como en el 9-10, sigue siendo bajo, pero pudiese bajarse un poco más porque eso aminora un poco la nacionalización de la materia prima y la industrialización que usted dice. Por ejemplo, ayudaría a las empresas para que empiecen a producir sus productos a un costo más bajo, porque toda la materia prima no se produce en Colombia. Y crear incentivos para que se produzca, pues. Sí, eso Exacto, es. sí. No, qué bien, Nelson. Muchas gracias por el complemento. Qué bueno. Bueno, me salgo de Gracias. acá. Volvemos a nuestra presentación. Ah, bueno, entonces acá para redondear ya con esta gráfica, pues sí, básicamente es hacer ese énfasis en que las reformas tributarias en nuestro país tienen una motivación puntual porque digamos que es la que es lo que dice, bueno, hacia dónde vamos a llevar esta reforma, cuál es la motivación, cuál es la intención que tenemos para hacer una nueva reforma tributaria. Muchos podrán decir, no, hay que hacer una reforma tributaria porque es que venimos de pandemia y estamos descuadrados. Ok, válido, que esa fue la que intentó hacer el gobierno Duque, pero que fue cuando dijeron, la población bien caída, muchos habían perdido el empleo, no habían ingresos suficientes y fuera de eso nos querían cobrar IVA a la canasta familiar de entrada después de pandemia, pues claro, la gente se rebotó, dijo no señor, nada, se armó tremenda protesta, que eso fue pues a nivel mundial y se echó abajo esa reforma y se echó abajo el ministro que la propuso y ahí digamos que eso fue un punto de quiebre para el gobierno nacional en esa época y pues no les funcionó. Entonces sí, digamos que la moraleja de todo esto es tener claro cómo es que se va a hacer, cómo le voy a vender de una reforma tributaria a la población, ¿sí? Para que me la acepten y su tránsito en el Congreso sea mucho más fácil. Si no, va a ser tortuoso y eso posiblemente ni pase. ¿Ok? Entonces, esto ha sido básicamente las motivaciones en todas las reformas tributarias que han habido en el país, unas con más coincidencias que otras, pero cada una ha tenido su impulso propio para salir adelante. ¿Okay? Era lo que quería dejar en claro con esta gráfica, que pues digamos que en medio de todo termina siendo muy, muy diciente en muchos aspectos porque permite decir hacia dónde va la reforma tributaria. ¿Qué tiene esto de malo? Que mire que hay una reforma cada 2 años, 98, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019. A esto es a lo que yo llamo inseguridad jurídica. Me están cambiando las reglas del juego cada 18 meses. Y así no hay empresa que aguante, así no hay inversionista que se arriesgue a venir a someterse a este tipo de cambios, ¿sí? Además, imagínense ustedes que en la ley 2010 ya estaba estipulado que la tarifa de renta a personas jurídicas, es decir, a las empresas, estaba en el 35 y le ven disminuyendo al 34, al 33, al 32, al 31 y definitivamente iba a quedar en el 30%. ¿Ok? ¿Qué pasó? Vino la revuelta social, echaron abajo la reforma tributaria de Carrasquilla que le quería cobrar IVA a la canasta familiar después de la pandemia y todo eso se cayó. ¿Sí? Se cayó esa reforma tributaria. Entonces, en esa época, pues básicamente se empezó a evaluar, bueno, y entonces ahora qué hacemos, qué otra reforma nos inventamos, porque yo necesito plata, nos gastamos todo, nos gastamos mucha plata en vacunas, en crear salas, en crear UCIs por unidades de cuidados intensivos en muchos sitios, en Corferias, que crearon unas salas inmensas y nunca las usaron. En fin, hubo mucho mal uso de recursos, pero pues digamos que en aras de prevenir, pues había que pagar eso y pues se decidió meter la plata y que estuvo bien. Que no se usó es otro cuento, ¿sí? Pero nos salió caro y tocó asumir eso. Entonces el gobierno nacional quedó muy descuadrado.
Entonces, intentaron hacer esa reforma, trataron de recoger recursos por el camino que no era y ahí salió todo mal. Luego ya trataron de encaminar las cosas, de decir, no, 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 perdónenos, no vamos a volver a meternos con la canasta familiar, vamos a irnos por otro lado. Hicieron otros incrementos en otras cosas. Es que, el, los gremios, la ANDI, los comerciantes, etcétera, etcétera, se unieron y dijeron, mire, señor gobierno, si le duele tanto a la clase media pagar IVA en la canasta familiar, déjenlos quietos, no los toque. Más bien, esa tarifa que nos iba a bajar al 30%, no la bajen, súbala al 35%, nosotros lo asumimos, pero no me quite los beneficios tributarios. Con eso no se va a meter. Porque, claro, ellos que son grandes empresas que sí pueden pagar buenos contadores y buenos tributaristas, ellos sí hacen planeación tributaria y están pendientes de todos los beneficios y sobre todo están pendientes de todos los vacíos legales para aprovecharse de eso y reducir la tasa efectiva de tributación. Entonces, de esa forma ellos pagan menos impuestos, ¿sí? Y la mayor cantidad de pagos por temas de renta lo hace realmente las MIPYMES. Entonces, eso como para redondearlo de esta gráfica, ya me salgo de ahí. Pero es interesante este tipo de gráficas que una sola tabla nos muestra muchísima información y mira, ya llevamos una hora hablando solo de esta tabla. Bueno, hablemos un poquito acerca de lo que es la teorización. O sea, ¿qué es eso de planificación? ¿De dónde sale el tema es decir, cómo se inventaron el tema de la planeación tributaria? ¿Sí? Digamos que por allá, digamos que el concepto de planificación como tal, eso lo plantea un autor que es el experto en temas de planeación, Mitzberg se llama. Este autor habla referente a todo el tema de planificación y él dice que, o él hace como la definición de planificación orientada a que son esas acciones que son llevadas a cabo, ¿para qué? Para poder realizar unos planes y para poder realizar unos proyectos de diferente índole, siguiendo un conjunto de pasos que se establecen inicialmente haciendo uso de diferentes expresiones y herramientas. Es decir, Milberg lo que dice es que él concibe el plan para que después sea llevado a cabo. Es decir, yo primero coloco todo en un plan, lo aterrizo en un plano y con base en eso voy diciendo, ahora sí, hagamos este primer paso. Ya lo hicimos, hagamos el segundo, hagamos el tercero. Y él básicamente lo que quiere decir con eso es, si yo sigo esa secuencia, si yo sigo esos pasos, ese paso a paso que he diseñado, que sé que me va a llevar al éxito, si yo lo cumplo, si yo lo sigo, voy a tener buenos resultados. ¿Ok? Entonces, básicamente en ese contexto, a las organizaciones, digamos que no les basta con permanecer estables para conservar su posición, sino que las organizaciones deben tener en cuenta todo lo que es el entorno en que se mueven, ¿sí? Prever de cierta manera posibles, digamos que tratar de prever algunos cambios que se puedan llegar a dar en la economía, en lo social, en lo político del país en donde está ubicada esa organización y tratar de anticiparse de alguna manera y también diseñar su propia proyección. ¿En qué? Una proyección hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, de esas nuevas necesidades surge lo que es la noción de estrategia, que estrategia, pues digamos que es un vocablo de origen griego, que básicamente tiene su origen en el campo militar, ¿sí? Y digamos que se le decía estrategos como al general que planeaba cómo defender su territorio, el general que planeaba cómo atacar al enemigo, etc. Entonces, ese rango militar, el estratego, que era el que diseñaba toda la estrategia militar, se heredó para toda la parte empresarial y ha sido así implementado en el ámbito organizacional y tiene tres proyecciones que están íntimamente conectadas. Entonces aquí tenemos lo que es el pensamiento estratégico,
la gestión estratégica y la planificación estratégica. Entonces, básicamente, en el pensamiento estratégico nos dice que supone pensar con un enfoque global en el espacio y el tiempo, definiendo orientaciones a largo plazo, teniendo en cuenta la relación con el entorno. O sea, no, yo no puedo planear, o sea, yo no puedo tener una estrategia si yo solamente me miro el ombligo como empresa, si yo solamente me miro a mi interior, ¿ok? Yo tengo que mirar mi interior, pero alzar la cabeza y mirar para todo lado y lograr observar cómo está la situación política, cómo está la situación económica, cómo está el sector, ¿sí? ¿Será que hay mucha competencia? ¿Será que nos vamos a volver un nearshoring con Estados Unidos y vamos a tener mucho más comercio con ellos? O sea, todo eso lo tengo que evaluar para poder decir, ¿me sirve o no me sirve? ¿Ok? Entonces, ese pensamiento estratégico va hacia allá, vernos como una organización, pero una organización que está en medio de un todo sobre el cual yo debo observar y poder aprender para poder aplicar dentro de mi estrategia. Luego viene lo que es la gestión estratégica, que es básicamente ese modo de actuar como instrumento de transformación del pensamiento estratégico en cambio organizativo mediante la definición de una visión de éxito de la organización. Y viene lo que es la planificación estratégica, que es una herramienta que permite a las organizaciones alcanzar la visión de éxito que analiza la situación de la organización y su entorno. ¿Ok? Entonces, básicamente de estas tres nociones resultan dos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta dentro de la planificación estratégica, lo que es la proyección en el tiempo, es decir, el largo plazo. O sea, yo no realizo planeación para el hoy, ¿sí? Yo realizo planeaciones para un mediano, largo plazo, ¿ok? Y todo lo que es el entorno, todo lo que me rodea, ¿ok? Esos son dos temas que surgen del pensamiento estratégico, la gestión estratégica y la planificación estratégica. Teniendo eso claro, hablemos ahora sí de lo que es la planificación tributaria. Y aquí vamos a hablar de lo que piensan varios autores. Entonces, el primero de ellos es Fraga. Fraga habla que la planificación tributaria permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias leyes tributarias, de manera expresa o tácita, ponen a disposición ¿de quién? De los contribuyentes. ¿Ok? Para Galárraga, él señala que la planificación tributaria o el planeamiento tributario o el gerenciamiento de impuestos es una economía de opción o ilusión tributaria. La idea que se plantea en estas herramientas no se orienta para excluir ingresos o rentas, ni para ocultarlos, tampoco para disimularlos y en ningún caso para evadir obligaciones fiscales. Esas herramientas, como él la nombra, planificación tributaria, planeamiento tributario, gerenciamiento de impuestos, economía de opción o ilusión tributaria, básicamente que las herramientas buscan la observancia de lo dispuesto en la normativa legal. Esto debe ser como a partir, yo aquí me equivoqué. No, la normativa legal patria, es decir, no, buscando la observancia a lo dispuesto en la normativa legal a partir, es decir, del país y a las normas internacionales de información financiera con el propósito de evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales, por defraudación y evasión en los pagos tributarios que le correspondan. Por tal motivo, esta herramienta debe evitar abusar de las formas jurídicas. Y el último, Villasmil, indica acerca de lo que es la planeación tributaria, refiere que la planeación tributaria es una herramienta que nace como respuesta a ciertas contingencias tributarias que afectan ¿a quién? A las organizaciones y a sus dueños o accionistas. Así entonces, la planificación tributaria se utiliza con el objetivo de buscar optimización de la variable tributaria con estricto apego ¿a qué? A las normas legales. O sea, sin cometer ningún ilícito, sin salirme de los parámetros legales, yo cumplo con mis obligaciones tributarias, pero eso no me exime de que pueda aprovecharme de algún beneficio tributario que la misma norma me traiga de por medio. ¿Okay? Ahora,
La planificación tributaria empieza dando respuesta a 3 preguntas. Entonces, primero, ¿dónde estamos hoy? Pues digamos que esta primera pregunta, ¿en dónde estamos hoy? Es básicamente poder hacer un análisis de la situación. ¿Cómo hago yo un análisis de la situación? Pues por medio de una auditoría tributaria. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Otra pregunta que nos indica en dónde estamos hoy es realizar un análisis del entorno. Y dentro de ese análisis del entorno yo tengo que conocer la normativa que me rige y los diferentes criterios de interpretación que puedo darle a esa normativa. ¿Ok? Y el tercer aspecto que me indica en dónde estamos hoy es realizarme un análisis interno. Es decir, realizar un diagnóstico de las capacidades materiales y humanas que yo como organización tengo para poder aplicar temas de planeación tributaria. Pero además también tenemos la pregunta de dónde queremos ir o a dónde queremos ir. Y básicamente ahí tenemos que medir varios aspectos. El primero de ellos es los objetivos y las metas a mediano y a largo plazo. Es decir, cuando yo logro determinar cuáles son mis objetivos y mis metas a mediano y a largo plazo, yo lo que estoy haciendo es tratar de alguna manera cuantificando mi carga tributaria. Estoy proyectando lo que voy a tener que pagar de impuestos a mediano y a largo plazo. Que puede que no sea muy, que sea un 100% acertado, factible, pero si le pego a un 70, un 80%, voy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, estamos en Colombia y en Colombia las reglas cambian cada año y medio, ¿ok? Otro aspecto que me indica o que me da respuesta a dónde queremos ir es todo el tema de determinar el impuesto sobre la renta fundamentado en la renta fiscal gravable al cierre del ejercicio. Es decir, poder determinar cuál es esa, digamos que hay 2 tasas que tenemos en renta, que es la tarifa, eh, la tarifa que en este caso está en el 35%, que es la tasa nominal, y la tasa efectiva de tributación, que es lo que yo realmente termino pagando teniendo en cuenta mi utilidad contable. Porque en Colombia tenemos un cierre contable, pero tenemos que hacer un cierre fiscal. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la parte fiscal no me reconoce todos los costos y gastos en los que contablemente he incurrido para el desarrollo de mi objeto social. Entonces me dice, no te me aceleres, me haces el favor. Ah, tuviste que pagar multas. No te lo reconozco como un costo deducible. Ah, tuviste que tienes esta cantidad de costos sin soporte electrónico, no te lo reconozco. Entonces, todos esos costos que yo efectivamente incurrí, pero que tengo algún error, sea para legalizarlo o que definitivamente la normativa no me lo reconoce, yo no lo puedo descontar. Entonces, eso hace que mi cierre contable difiera de mi cierre fiscal. Por lo tanto, la utilidad va a ser diferente. La utilidad en lo fiscal es más grande que la utilidad en lo contable. Entonces yo termino pagando más impuesto porque sobre esta utilidad más grande yo pago el 35%, le aplico el 35%. Entonces, si de estos, pongámosle 100 millones de pesos de utilidad, voy a pagar el 100%, digamos que yo tuve en lo contable una utilidad de 70 millones, pero en lo fiscal me creció a 100 millones. Entonces, sobre estos 100 millones yo pago mi 35%. Yo voy a pagar 35 millones. 35 millones de 70 millones, yo ya no estoy pagando el 35%, estoy pagando el 50%. Eso es tasa efectiva de tributación. Lo que yo acabo de pagar de impuesto comparado contra mi utilidad contable, porque es que esa es la real. Eso fue lo que dio mi cierre contable en la empresa. ¿Ok? Entonces yo tengo que empezar a hacer planeación tributaria para bajar esta tasa efectiva de tributación, para bajarla que no sea el 50, sino que empiece a ser el 40, el 35 y
tratar de bajarla lo que más pueda. Pero hacia allá van las primeras políticas de planeación tributaria que yo tengo que empezar a implementar en la organización. ¿Ok? Lo otro es a dónde queremos ir, mirar y poder evaluar cuáles son los impuestos a retener y poder identificar todo lo que son los incentivos tributarios a los que yo de pronto como organización tengo derecho y no lo sé, o peor aún, no los he utilizado nunca. ¿Ok? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos llegar a donde queremos ir? ¿Sí? Y para eso pues, vamos a tener que identificar unas necesidades materiales, unas necesidades humanas en mi organización para poder identificar a dónde, cómo voy a hacer para llegar allá a donde yo quiero ir, esa visión que me tracé como organización. ¿Cuál es la información de la gerencia? ¿Sí? ¿Cuáles son los planes que tiene la gerencia? ¿Cuál es el tipo de personal interno que tengo en la organización? Si es un personal capacitado, si es un personal que de pronto se cometen muchos errores desde lo tributario y eso me lleva a pagar sanciones. Entonces tengo que primero atacar eso. Y en tercer lugar, pues de pronto tengo que hacer uso de asesores externos para que me ayuden a vislumbrar un mejor panorama. De pronto me dicen, de pronto la conclusión es, no, hermano, no le apunta al desarrollo de ese objeto social, cámbielo, ¿sí? O exporte, o haga tal cosa. A veces la visión de un asesor externo es mucho más confiable, es mucho más asertiva, porque yo he estado así enseguecido tratando de decir, ese es el negocio, a eso es a lo que yo le quiero apuntar. Necesito a veces que alguien de fuera me diga, hey, compadre, vas mal, por ahí no es, ¿ok? Entonces es importante y eso nos ayuda a allanar ese terreno para poder identificar a dónde es que yo quiero llegar, ¿ok? Entonces básicamente ese planteamiento tributario, digamos que es un conjunto, pero como un conjunto articulado de comportamientos que están orientados a qué? A optimizar la carga fiscal, a pagar el impuesto que yo realmente debo pagar, ni más, pero tampoco menos, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar cómo optimizo ese impuesto para no estar pagando una tarifa efectiva de tributación del 50, sino una tarifa efectiva de tributación igual que una tasa nominal, que es del 35%. Ahora, yo puedo bajar más esta tasa efectiva de tributación, ¿sí? Aprovechándome de beneficios tributarios, no incurriendo en pago de sanciones, todo ese tipo de cosas lo voy disminuyendo, al grado en que las grandes empresas en Colombia tienen una tasa efectiva de tributación del orden del 17, del 18%, es decir, del 50% de la tarifa del 35%, ¿ok? Eso es planeación tributaria, ¿listo? Entonces, tenemos que llevarlo hacia allá, tenemos que, digamos que esa debe ser el propósito al momento de realizar aspectos de planeación tributaria. Aspectos a considerar dentro de la planeación tributaria, pues básicamente en este punto vale la pena mencionar que una vez se ha tomado en cuenta lo que establecen esos tres interrogantes que veíamos acá, cuando evaluamos dónde estamos hoy, dónde queremos ir y cómo podemos llegar a donde queremos ir, una vez hemos hecho una evaluación juiciosa de esos tres interrogantes, debemos considerar también algunos aspectos en su realización, como cuáles, como los siguientes. El primero, la forma de sociedad actual del negocio o explotación comercial y cuál es la forma más adecuada para el país en cuestión, ¿sí? Entonces, de pronto no es lo mismo ir a explotar, qué sé yo, carbón en Colombia que irlo a explotar a Alemania, ¿sí? Primero, pues allá no hay los yacimientos que de pronto hay acá, bueno, no sé si dicen yacimientos, yo creo que no, pero las minas de carbón que tenemos acá no existen en Alemania, ¿sí? Y si existieran, pues estoy seguro que ellos allá, con su nivel de tecnificación, pues son mucho más eficientes para extraerlo que yo llegar allá con muchos mineros y ponerme con pico y pala a sacar eso en carretillas para llevarlo a un tren. O sea,
hay que también evaluar ese tipo de cosas para mirar si el desarrollo de mi objeto social realmente está siendo efectivo y eficaz al momento de desarrollar. El segundo aspecto es cuál es la estructura de financiamiento más aconsejable. Y aquí es importante entrar a mirar muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando un negocio o un emprendimiento, creemos que hay que vender por vender, ¿sí? Ay, no, salga, pero necesito que me dé 90 días, tome sus 90 días, no se preocupe. El caso es que yo necesito moverlas, salir de todo ese inventario y vender y vender y vender. ¿Y qué? Si usted no está recaudando nada de dinero, ¿cómo va a tener flujo de caja para poder cubrir los gastos de nómina, los pagos a los incentivos a los vendedores, el arriendo, ese tipo de cosas? O sea, usted no puede simplemente enfocarse en dar crédito y crédito y crédito, y si de pronto usted es malo para cobrar, si de pronto usted no tiene buenas prácticas para recuperar esos recursos, usted va a quebrar más rápido que tarde, ¿sí? Entonces, frente a eso, es bien importante saber cuál es la estructura de financiamiento que a usted más le conviene. Tercero, ¿qué controles existen en materia de precios de transferencia de bienes tangibles e intangibles? Esto de bienes de transferencia, de precios de transferencia, vamos a tener una charla puntual porque en precios de transferencia, por lo menos aquí en Colombia, es un campo que está muy abandonado, o sea, son muy pocos los contadores que saben acerca de precios de transferencia y son muchas las empresas que necesitan contadores con experiencia en precios de transferencia. Entonces aquí vamos a mirarlo, los precios de transferencia desde el punto de vista de planeación tributaria. La existencia de tratados para evitar doble tributación. Está el tratado, uno de los tratados que tiene Colombia es el de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Estamos graves, o sea, estamos mal rodeados, pero es lo que hay, ¿sí? Y si aparte de eso, si yo digo, no, pero es que con esos países ahí que nos metimos y que quién va a hacer un negocio allá, no, pues lo que tiene usted es que empezar a mirar qué es lo que le conviene y cómo le saca provecho a ese convenio. ¿Por qué? Porque esos convenios le dicen, usted ya pagó impuesto allá, tranquilo, tráigase esa plática, esos ingresos que usted obtuvo, tráigalos que yo aquí en Colombia no le voy a cobrar. Y de igual manera, el peruano que viene y paga aquí un impuesto, desarrolla una actividad, paga un impuesto, por ese impuesto él se lleva sus ingresos netos y allá en Perú no va a pagar. ¿Por qué? Porque lo cubre el tratado de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, y hay muchos otros tratados que hay que evaluar, pero yo tengo que conocerlos. Si yo no los conozco, no los voy a utilizar. Y ahí voy a empezar a cometer errores. ¿Okay? Quinto, la existencia de restricciones fiscales o cambiarias a la repatriación de capitales y o utilidades, que era lo que les decía. Va muy atado el cuarto con el quinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y de eso vamos a hacer un ejercicio, ¿qué pasa si usted va y desarrolla un negocio en Perú otra vez? Usted fue a Perú, desarrolló un negocio, allá cuando le fueron a hacer a usted el pago por esa asesoría o por ese negocio que hizo, le van a hacer el pago, pongamos $100,000 y le retienen el 10% por retención en la fuente. Ese se convierte en su impuesto de renta, ese 10%, ¿sí? Entonces usted fue y obtuvo $90,000 netos y, bueno, digamos que tuvo unos ingresos de $100,000, solo pagó 10,000, se trae para Colombia $90,000 sin pagar impuestos, ¿ok? Porque ya pagó allá en Perú el 10%. Hubiera desarrollado esa actividad acá en Colombia, tiene que bajarse del 35%. Entonces, imagínense, es un buen negocio irse a Perú a desarrollar esa actividad que desarrollar la misma actividad aquí en Colombia, porque acá paga el 35%, allá únicamente el 10%. ¿Por qué? Porque le hicieron retención en la fuente. No es que le haya tocado declarar renta ni nada de eso, ¿no? Simplemente cuando le hicieron el pago le descontaron y ese descuento de retención se toma como si fuera su impuesto de renta. Y se trae usted esos $90,000 limpiecitos y tranquilos para Colombia sin ningún cobro de impuesto. ¿Okay? Sexto, la existencia de restricciones con relación a los pagos por asesoramiento técnico prestado desde el exterior y cuál es el costo fiscal, que es un poco también lo que les estaba diciendo.
pague un impuesto allá y se va a dar cuenta que es mucho más barato que desarrollar la misma actividad acá. Pero es simplemente porque no conocemos esos tratados, no conocemos, no salimos nosotros como contadores del día a día, de la liquidación de impuestos, de la sanción, de información exógena, de nómina electrónica, todo ese tipo de cosas. Entonces a veces toca hacer un alto en el momento, levantar la cabeza, mirar al panorama, vaya, es una vuelta, relájese, vuelva y va a llegar usted fresco y va a poder mirar ese problema con otros ojos y seguro que se le abren otras cosas. Usted va a tener una visión mucho más amplia. Pero para eso hay que conocer ese tipo de tratados, hay que mirar oportunidades, oportunidades de negocio, tener nexos. Eso es lo que nos facilita esos estándares internacionales, es lo que nos facilita la globalización hoy en día. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejémoslo ahí. Ya los noto un poco callados, están como cansados. Yo les termino de grabar el video con esta información para que lo puedan, lo podamos seguir desarrollando. Variables que intervienen en la planeación tributaria, el pago de utilidades, la rentabilidad operativa, el progreso del país, la optimización de resultados y la financiación, factores que hacen necesaria la planeación tributaria, y todo lo que tiene que ver con evasión y elusión tributaria. ¿Cuáles son esos aspectos tan relevantes? ¿Qué dicen los diferentes autores frente a la evasión y a la elusión? Y unas conclusiones. ¿Listo? Entonces, esto se los dejo ahí en el video para que lo puedan estudiar con más tranquilidad y en estos momentos pues puedan irse a descansar. ¿Ok? Bueno, señores, pues les agradezco mucho la asistencia y sobre todo la participación. En realidad que es muy grato cuando participan, tengo aquí cuando participan y cuando hacen sus aportes, porque eso realmente nos termina ayudando. Perdón, Nelson, no me había dado cuenta que estabas ahí pidiendo el acceso. Ok, entonces, pues nada, les agradezco y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Bueno, Profe, profesor. antes de irse, una Sí, pregunta. En dime. cuanto a los grupos de trabajo, Sí, grupos de trabajo, permíteme. es que nos toca una exposición, estaba Sí, revisando que tenemos una exposición y usted nos asignaba el grupo de trabajo. ok, bueno, entonces, a nivel de... Ay, hijo de mi chica, espérame. Bueno, tengo el primer grupo que es Nelson y Stephanie, con planeación tributaria internacional y abuso en los convenios de doble imposición, que un poquito... Sí, Hoy señor, lo ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente ahí, Nelson, digamos que aquí toca investigar el tema. Yo no les doy ningún tipo de material, sino que ustedes lo investigan y realizan la exposición acá en clase. 15 minutos, el tema bien expuesto, concreto, ojalá si se puede con algún ejemplo y eso es suficiente para la realización de esa exposición. ¿Te parece? Mire, discúlpeme, pero es que el internet está para arriba y para abajo, pero ¿será que me vuelve y repite, profe? Sí, Claro, que claro, claro, se Nelson. Entonces, te decía que ya- te decía que el tema que les compete tanto a ti como a Stephanie es planeación tributaria internacional y abuso en los convenios de doble imposición. Lo que deben hacer es indagar acerca es decir, buscar contenido para poder desarrollar esa temática, para realizar una exposición de unos 15 minutos por cada grupo, para que la podamos hacer, y eso sería para dentro de 15 días, ¿ok? Ah, no, yo había dicho que para después sí, sí, para dentro de 15 días, ¿ok? Pero solamente tengo ese grupo armado. Entonces, Perdón, profe, ¿en 15 días no es festivo? sí, pero ¿Hay clase normal? sí, ay, sí, pero bueno,
Ahí lo vamos acomodando. Si de pronto alguien tiene planeado unas vacaciones o salir de viaje o alguna cosa, me comenta, se pone de acuerdo con su pareja y me realizan un video. ¿Te parece? Bueno, señor. Listo. Entonces, el otro grupo, bueno, tengo personas que están ahí solitas. Tengo a Lisset Alejandra Gómez sin pareja, a ti, Luz, tengo a Lisset y a Ronald. Entonces, de los que están aquí en la sesión, ¿alguien quiere armarse como pareja? Uy, ¿qué pasó aquí? Se me volvió loco esto. Ya. No sé qué opinen, si de pronto, ¿qué tal Ronald y Luz Adiela en pareja para desarrollar un tema y de una se los asigno? Pues por mí no hay problema, no sé. Ok. ¿Tú qué piensas, Ronald? Por mí está bien, Sí, perfecto, qué haciendo, bien. investigando por Les, tiempo. listo. ¿Qué les parece este tema? ¿En qué consiste el 3D shopping? No sé qué es, profesor, pero yo lo investigo. Idea, sí. Perfecto, qué bien, esa es la actitud, Bueno, ¿ah? Quedaste fue bien ubicada, Adiela. Entonces, mira, les voy a colocar acá el tema en el chat. Profe, disculpe una pregunta. Dale. ¿La exposición es en clase en vivo o como hicimos la otra exposición que fue grabada? No la entendí bien ahí. Bueno, el propósito es que sea en vivo, pero como es un lunes festivo, de pronto algunos de ustedes salen a pasear, entonces porfa me van diciendo si prefieren hacer la exposición o hacen el video, como ustedes lo consideren mejor. Lo que pasa es que, por lo menos en mi caso, pues mi horario de trabajo es muy extenso. Yo trabajo en un almacén y pues trabajamos festivos, domingos y todo, entonces pues ahí sí se me complica porque no sé si pueda tomar el descanso ese día para poderlo Ok, hacerlo en vivo. ok. Entonces tú preferirías desarrollar el video con Nelson. Sí, sí, señor, si es posible así, mejor porque pues no podría decirle exactamente si sí puedo hacerlo en vivo ese día. Perfecto, listo. Entonces, sí, yo creo que dejémoslo de esa manera. Entonces ustedes hacen video y no hay lío. Ya ahí queda el caso resuelto, ¿ok? Ok, muchas gracias, profe. Buenas No, noches. ustedes, qué chévere que me vayan diciendo eso porque de una vez lo vamos organizando. Entonces, a Ronald y a Luz ya les queda el tema en qué consiste el 3D Shopping. ¿Quién más está por aquí sin pareja? Ronald, Adela, Ronald. Listo, ¿no? Entonces, pues me falta otra parejita, pero ahí sí tengo que preguntarles a Lisette bueno, las dos, una es Lisette Alejandra y la otra es Lisette Marjorie, si quisieran trabajar juntas o si de pronto ya están trabajando por su cuenta. Entonces, pues quedo atento para cuando ellas vean este video, que me hagan saber si se van a organizar ellas dos como pareja, porque ya tenemos a Luz, ya tenemos a Nelson, a Stephanie y a Ronald organizados como pareja. ¿Listo? ¿Quieres poner Bueno, en vivo? dime, perdón. ¿Querías decir algo, Ronald? ¿Sí me escucha? Ya, ahora sí te escucho. Qué pena, que si uno pues tiene la posibilidad de poner en vivo. Sí, sí, claro, ese día que es un lunes festivo, si lo quieren hacer en vivo, me parece muchísimo mejor. Pues sí, porque la vez pasada, con el video a mí me fue bien, pero usted sabe que para hacer video, bueno, no sé, Sí, uno tiene que saber mucho de es- diseño y eso, y a mí me cuesta mucho. sí, es una gimnasia adicional y pues si no quieren hacerlo, no hay problema, nos vemos acá en sesión y la desarrollamos. ¿Listo?
compañera Diela que me deje por favor el número en el chat. Ay, Si sí, está aquí importante. conectada. Claro que Luz, sí. qué chévere. Sí, igual yo no tengo problema tampoco, entonces para que hagamos la exposición en la clase. Qué bien, esa es la actitud. Qué bueno. Dale, Si se dale. pueden Pero cruzar los números de celular ahí por el chat, sería buenísimo porque de una vez quedan con el contacto. Cuéntame, Nelson. 300. Profe, aquí pensando un poco sobre el trabajo, para dar el ejemplo, pudieses traer, por ejemplo, mercancía de la China, por ejemplo, para tocar, por ejemplo, la nacionalización, los commodities, los fletes, todo eso, y meter eso dentro de la misma planificación. Uf, ¿Pudiese quedaría ser? buenísimo. Quedaría muy Sí. chévere eso. Ok. Ah, bueno, sí, más o menos buscar un ejemplo similar, ¿no? Sacar los costos allí y está bien, listo, ya más o menos sé Es cómo. más, el que me haga la mejor exposición, lo eximo del examen. Con eso les digo todo. Y es un examen que es acumulativo. Entonces, métanle la ficha a esa exposición. En el caso tuyo, Nelson y Stephanie, que quieren hacer un video, si son el mejor, yo ese video lo publico en la plataforma para que tus otros compañeros se den cuenta del mismo y pues de una vez les digo, bueno, quedan eximidos del examen, etcétera. Es decir, una motivación adicional para que hagan un muy buen trabajo, ¿ok? Ok. Sí, aquí los commodities, más que eso son los que varían, ¿no? Sí, Más que los fletes. sí, Pero, exacto. entonces eso es lo que vamos a planificar, pues. Perfecto, qué chévere. Bien. Listo, listo, no se diga más entonces. Gracias por llegar a estos acuerdos. Me complace mucho que me comenten ese tipo de situaciones y des en cuenta que es fácil arreglarlo. ¿Ok? Bueno, les deseo lo mejor, descansen y nos vemos en 8 días. ¿Ok? Cuídense mucho. Vale, profe, muchas gracias. A ti, Luz, cuídate, que estés muy bien. Feliz No, noche, profe, profe. que esté, Gracias, Stephanie. Chao, Nelson. bueno, Ronald, profe, que esté cuídate. bien.